Bueno, la temática a trabajar nuevamente es la inversión correspondiente al indicador número 9, maneja conceptos asociados a la inversión económica. Bueno, vamos a terminar esta temática y este indicador, vamos a darlo por terminado el día de hoy. Para ello vamos a dar paso a una pequeño recorderis de lo que se trabajó la clase pasada. Entonces yo voy a hacer un pequeño recorderis acerca de esto, recordando que la clase anterior se trabajó sobre una pregunta, problema y una situación en donde se decía, se consideraba o más bien se le preguntaba a ustedes si era importante invertir en la educación para estimular el crecimiento económico del país. Muchísimos de ustedes estuvieron de acuerdo y consideraron que sí era cierto hacer una inversión importante y que sí, que la inversión en la educación estimulaba el crecimiento económico del país. Teniendo como referencia cada uno de los aportes que ustedes hicieron y sacando las conclusiones de cada una de sus ideas, entonces quedó de esta manera para responder la pregunta. La inversión es la educación. La inversión en la educación potencia el capital humano, pues permite tener personas mejor formadas y más competitivas y productivas. Esto fue una de las ideas que ustedes resaltaron al responder esta pregunta, diciendo que la educación estimulaba a las personas a ser competitivas, productivas y formaba y potencializaba el capital humano. Además, decían que al aumentar los recursos que se invierten en educación, permite a la innovación científica, el campo tecnológico, y también decían que en varias universidades existían o se desarrollaban grupos académicos de investigación en los diferentes campos del saber y en los cuales se adelantan propuestas de innovación que fortalecen la productividad y fortalecen y favorecen al crecimiento económico, teniendo como conclusión en todo lo que ustedes hablaron y aquellos estudiantes que participaron dieron sus ideas referente a esta situación. Bueno, se habló del concepto de inversión como tal, entonces hablábamos de que la inversión, se entiende por inversión un conjunto de mecanismos de ahorro, es decir, que la inversión es el gasto en bienes para producir otros bienes. Como también decía, también podríamos llamar de que la inversión es la cantidad de dinero que se dispone en un proyecto que se dispone para hacer un proyecto con la única finalidad, obviamente, de obtener ganancias o un beneficio de este proyecto. Hablábamos de esos conceptos como tal y hablábamos también de que existían diferentes inversiones o las inversiones se clasificaban dependiendo del tiempo en inversión temporal y en inversión a largo plazo. Decíamos que la inversión temporal era aquella en la que se espera, más que todo en la que se espera a corto plazo o más bien en la que se espera obtener esa utilidad en un tiempo determinado de 3 meses, 6 meses o menos de un año, y las inversiones a largo plazo, como su nombre lo indica, se hacen en un periodo superior a un año. Recordándoles también que existían elementos de inversión y decíamos que el sujeto venía siendo la persona que invertía, el activo financiero correspondía al dinero que se invierte y la renuncia a la gratificación inmediata vendría siendo o significa postergar el consumo inmediato de lo que te has ganado de esa inversión. ¿Para qué? Para de pronto obtener un beneficio, un mejor beneficio, seguir invirtiendo y tener un mejor beneficio. Se habló de la promesa de recompensa a futuro, que es lo que tú esperas ganar o el riesgo que corres si ganas o si ganas al invertir o si ganas o pierdes al invertir, pero la idea de la promesa de recompensa a futuro es que lo que tú inviertes te genere mayor cantidad de ganancias. Luego hablamos de 4 variables: la rentabilidad esperada, el riesgo tolerado, el horizonte temporal y la facilidad de liquidez de la inversión. Bueno, en esto hablábamos de que la rentabilidad esperada es lo que esperamos obtener de cada inversión que hagamos. Y el riesgo tolerado quiere decir
qué tanto puede invertir alguien o qué tanto está dispuesto a invertir alguien en aquel proyecto o en aquel producto, en fin, o qué tanto están, en qué tanto de pronto las empresas están dispuestas a invertir en X producto o en X proyecto para su economía. Por lo general, en caso de personas, hay personas que tienden a arriesgarlo poco y en el caso de empresas, hay empresas que tienden a arriesgarlo todo para obtener mejores beneficios. Por su parte, en el horizonte temporal se hacía o se recalcaba que esto tenía que ver con el tiempo, entonces esto tenía que ver más que todo con la clasificación de la inversión, ya sea a largo plazo o ya sea temporal. Y la facilidad de liquidez, más que todo, tiene que ver con la facilidad que tú tienes con la facilidad que se tiene para poder recuperar el dinero invertido. Luego pasamos a una pregunta que decía la diferencia que existe entre el ahorro e inversión. Pues muchos recalcábamos que la diferencia que existe entre el ahorro e inversión es el riesgo que se corre en estas dos. ¿Por qué el riesgo? Porque decimos de que, o más bien que esta diferencia repercute en el riesgo o está relacionado con el riesgo. ¿Por qué? Podemos decir que el ahorro está libre de cualquier riesgo porque tú tienes un ahorro y tú puedes consumirlo cuando quieres, puedes consumirlo sin necesidad de invertirlo en un proyecto o invertirlo en cualquier cosa. Pero al invertir, obviamente lo que busca es una ganancia o un beneficio que implica obviamente un riesgo, ya sea de ganancia o ya sea de pérdida, ya sea que ya sea que hayas invertido para conseguir algo. Por lo general la inversión se hace con ese objetivo, la inversión se hace con el objetivo de obtener más ganancias. Bueno, esa parte la dejamos hasta ahí, después pasamos aquí claves de una inversión. Existen diferentes claves de una inversión. Estas claves de una inversión, denme un segundo acá. Bueno, disculpen un momentico. Bueno, estas claves de una inversión están ligadas a lo que tienen que ver los elementos y los componentes de la inversión. O sea, ¿qué quiere decir? Que está ligada al sujeto, está ligada al dinero, está ligada a la facilidad de obtener la liquidez o a la facilidad en que se puede recuperar el dinero, está ligada al tiempo, como también está ligada al riesgo que se puede tener en ganar o perder, o también miramos en qué esperamos obtener de nuestra inversión. Estas son las claves como tal, a lo que están relacionados. Por eso vamos a mirarlas y vamos a ver que cada una de ellas hace referencia a lo que son los elementos y a los componentes. Por ejemplo, la rentabilidad o rendimiento de la inversión es lo que se dice cuando se invierte en un producto financiero, se está prestando o se está arriesgando el dinero. Eso lo podíamos relacionar con un elemento y un componente o un factor de la inversión, por lo que, por lo que se exigirá una recompensa o rentabilidad. Aquí podemos hablar de la recompensa, aquí podemos hablar del riesgo tolerado. Igual manera del riesgo tolerado hablamos en la segunda clave, que es el riesgo o la probabilidad de tener pérdidas en el capital invertido. Este también hace parte de un componente y es el riesgo depende de la liquidez del emisor para devolver la deuda a su vencimiento o de la incertidumbre en los resultados empresariales de las acciones. En incertidumbre que se tiene al qué, en la incertidumbre que se tiene al momento de invertir. Al momento de invertir, ¿cómo así? ¿Qué incertidumbre? El riesgo a ganar, el riesgo a perder, o cuánto voy a ganar, o si lo que me alcanza esa inversión, o invertí y gané menos de lo que invertí. Entonces ahí más que todo es el riesgo tolerable a esa inversión que hiciste. Y tratar de buscar de pronto, tratar de buscar los mecanismos que te ayuden de pronto, que si esa inversión te generó una deuda, tratar de buscar los mecanismos que te ayuden más que todo a poder pagar esa deuda. Pues ya perdiste todo, entonces hay que buscar unos mecanismos y otras alternativas que te ayuden a guardar tu dinero. Fíjense que ahí nos muestra un paragüita, entonces hay que tolerar a guardar nuestro dinero como tal.
Entonces, está la liquidez de la inversión, depende del grado de facilidad, que es la recuperación del dinero invertido, en este caso también de las pérdidas. Se pueden hacer diferentes préstamos al Estado para recuperar el dinero, pero que estos préstamos obviamente se puedan cancelar y se puedan pagar. Entonces, por último, encontramos los tipos de inversión, que los tipos de inversión fueron una de las actividades que realizaron ustedes en Classroom, y se hablaba de que, o más bien se colocó que al hablar de inversión es importante distinguir y es importante saber que distinguir las inversiones económicas y las diferencias entre estas. Y mirar que dentro de las inversiones económicas se pueden distinguir diferentes tipos, que está la inversión de reemplazamiento, inversión de renovación, inversión de extensión o ampliación. Se decía que se dice que la inversión de reemplazamiento es cuando se hace para sustituir una maquinaria y equipos desgastados. Ahí mismo lo dice, cuando se reemplaza esa maquinaria y equipos desgastados que de pronto no le están invirtiendo o no le están haciendo ningún beneficio a la empresa o al proyecto, en fin. Está la inversión de renovación, que trata o más bien busca, ahí mismo la palabra nos dice renovar. Cuando es renovar es cambiar, es renacer, es buscar algo nuevo. Entonces busca sustituir equipos que funcionan pero que se han quedado desfasados u obsoletos por otros mejores, que tienen mejores técnicas, que pueden de pronto funcionar mejor para lo que estamos buscando. Entonces se busca en esta inversión. Estamos hablando de esa inversión que hacen de pronto las grandes empresas y los diferentes proyectos empresariales, que son inversión de reemplazamiento, inversión de renovación. Y por último encontramos la inversión de extensión o ampliación. Esta inversión de extensión o ampliación más que todo tiene que ver cuando se adquieren nuevos equipos con el objeto de aumentar esa producción. Ese es el objetivo, obtener o más bien adquirir equipos para obtener y aumentar su producción como tal. Bueno, teniendo en cuenta todos estos tipos y teniendo en cuenta el significado de inversión, hay que darse cuenta que toda inversión tiene un efecto multiplicador. Entonces, ¿cómo así? Toda la decisión de inversión tiene un efecto en cadena que emerge o más bien va sobre la economía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que inyecta a la economía, de algún modo decirlo así, emerge, la repercuta a la economía. Un ejemplo de esto podríamos decir, si una empresa invierte en la compra de nuevos equipos de producción, está poniendo a trabajar a otras empresas de otros sectores denme un segundo acá, de otros sectores aumentar su producción. ¿Cuáles son esos sectores? Los sectores aquellos que se les está pidiendo nuevos equipos de producción. Entonces, esas empresas fabricantes de esos equipos tendrán que aumentar su producción y como consecuencia deberán pagar más rentas, salarios, beneficios, etcétera. Sus trabajadores también obtendrán más ingresos disponibles para consumir, y este aumento beneficiará a los productores y comerciantes de esos bienes, que verán crecer sus ventas y en consecuencia pagarán más salarios a sus trabajadores, que a su vez adquirirán más rentas disponibles para gastar. Bueno, en resumen de todo esto, las decisiones de inversión producen efectos positivos, hablando de grandes empresas, que se extienden y se multiplican por el conjunto de la economía. ¿Debido a qué? Debido al ejemplo que mostré. Cuando una empresa requiere una maquinaria, entonces la otra empresa que realiza esa maquinaria necesita invertir y se le abren las posibilidades de ganancia, hay más productividad, a los trabajadores se les puede aumentar sus horarios, y a través de sus horarios se les puede aumentar sus salarios. En fin, esto implica varios beneficios. Entonces podemos decir que los efectos de la inversión se reparten
muchísimo en la economía como tal y ayuda a diferentes partes. Por ejemplo, podríamos decir que ayuda al capital de las diferentes empresas, como también ayudaría a las personas como tal, en estos casos a los consumidores, a los vendedores, que son los que, sobre todo los consumidores que al tener mayores ingresos consumen más y esto genera mayor inversión en la economía. Entonces, chicos, eh, terminamos con los tipos de inversión. Esta era la última parte de nuestra clase, que era los tipos de inversión, tener claro acerca de esto, tener claridad de que se va a trabajar en el examen. Muchísimas gracias por estar aquí presente.